Muy buenas, emprendedores y emprendedoras. Bienvenidos a vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os quiero hablar de esas prestaciones que tienen los autónomos por su cotización a la Seguridad Social. Y sí, amigos, es que mucho se habla en estos días del nuevo sistema de cotización por ingresos reales, que no son ingresos ni son reales. Hablamos de rendimiento neto y hablamos de escalones en los que, bueno, aunque tú tengas 0 ingresos, vas a tener que cotizar al RETA, a la Seguridad Social. Hay 15 escalones que, bueno, se han acordado para el 23, 24, 25. Después del 25 me temo que ahí sí que ya va a ser esto tremendo. Y, bueno, fundamentalmente hay una subida en estas cotizaciones. Se va a recaudar más por estas cotizaciones de los autónomos y, bueno, pues se ha jugado un poco a quitar de aquí, a poner allí, para finalmente llegar a un acuerdo. Como suele pasar en estos casos, se supone que el menos malo, pero realmente ha desaparecido uno de los mecanismos más importantes que tenía el autónomo para poder ajustarse a la incertidumbre de su negocio, que era poder fijar cuánto quería cotizar en cada momento de su negocio. Ahora, pues ya estamos obligados a cotizar por esos rendimientos netos. Los que sois autónomos sabéis que lo del rendimiento neto, bueno, que es que hay muchos gastos que no son fiscalmente deducibles, que los tenemos que pagar de nuestro bolsillo y que... Pero bueno, en fin, esas son la cotización por ingresos reales. Pero debemos saber que la cotización que hace el autónomo a la Seguridad Social también tiene una serie de prestaciones que es importante que conozcas. Prestaciones de los autónomos por estar dados de alta a la Seguridad Social en el RETA. Los autónomos tienen que cotizar al RETA, tienen que pagar una serie de cantidades mensuales a la Seguridad Social y a cambio de eso tienen una serie de prestaciones. Vamos con ellas. Primero, asistencia sanitaria. Al igual que cualquier trabajador por cuenta ajena, pues tenemos garantizada esa asistencia sanitaria con todos los medios de los servicios públicos de salud. Pensiones. Los autónomos van a tener derecho a las pensiones en las mismas condiciones que tendrían los trabajadores por cuenta ajena. Tienen derecho a esas pensiones tanto de jubilación como de viudedad, de incapacidad. Todo esto gracias a esas aportaciones que hacen mensualmente a la Seguridad Social. Prestación por desempleo. Bueno, pues en este caso la prestación por desempleo de los autónomos viene a través de esa aportación a la Seguridad Social. Viene a ser una ayuda por cese de actividad, no tanto por desempleo. Es uno de los derechos que tiene el autónomo por el que está obligado a cotizar y, bueno, pues que tiene un pequeño problema y es que realmente solo se aprueban por debajo del 50% de las solicitudes, con lo que al final, bueno, quedó en entredicho, después se hizo obligatorio para todos y desde ese momento, pues realmente con la pandemia y demás, no tenemos cifras reales de cómo está funcionando ahora mismo esa prestación por desempleo. Prestación por maternidad y paternidad. Bueno, pues esa prestación se ha equiparado a los trabajadores por cuenta ajena, se ha equiparado entre el hombre y la mujer y se dispone de esas 16 semanas de maternidad o de paternidad. Prestación por riesgo en el embarazo. Las autónomas que, bueno, pues tienen este problema durante el embarazo tienen derecho a una prestación que les permita dejar su actividad habitual. Prestación por incapacidad temporal, las famosas ITs. Bueno, pues es que los autónomos tienen derecho a recibir un subsidio cuando se produzca esta incapacidad temporal para desarrollar su actividad. Prestación por incapacidad permanente. Los autónomos también tienen derecho a una prestación por esa incapacidad permanente, a un subsidio, porque no van a poder realizar su actividad principal. Y por último, pensión de viudedad, de orfandad. Estamos hablando de prestaciones por fallecimiento. Los autónomos tienen esa prestación reconocida y, bueno, pues sus familiares en diferentes circunstancias podrán acceder a una pensión derivada de las cotizaciones del autónomo fallecido. Asistencia sanitaria a los autónomos. Los autónomos, como los trabajadores por cuenta ajena, tienen acceso a los servicios de asistencia sanitaria en las mismas condiciones que cualquier otro trabajador. Estamos hablando que los autónomos van a tener acceso a absolutamente todos los servicios de la sanidad pública y, muy importante, no hay una cotización mínima. Pensión por jubilación. Bueno, pues como hemos dicho, el autónomo tiene derecho a esa pensión por jubilación en las mismas condiciones que los trabajadores por cuenta ajena. Eso quiere decir, pues, que hay una edad en la que nos vamos a poder jubilar, que esa jubilación va a depender de la base de cotización y va a depender también de esos años que hayamos cotizado para tener derecho a la pensión. En estos momentos, la edad de jubilación a partir de 2027 llegará a los 67 años. Ahora ha ido creciendo y va creciendo año a año esa fecha en la que nos podremos
jubilar. Las mismas condiciones que los trabajadores por cuenta ajena. Para cobrar la pensión máxima, eso sí, el autónomo tendrá que haber cotizado al menos 37 años y 6 meses. Y para tener acceso a la pensión, poder beneficiarse de la pensión de jubilación, al menos ha tenido que cotizar 15 años y 2 de ellos en el periodo de 15 años antes de la jubilación. Así que, como mínimo, vamos a tener que cotizar 15 años para tener derecho a esa jubilación como autónomos. Y sí, te estoy hablando de esas prestaciones a las que tienes derecho por estar cotizando al RETA. Ya sé que ahora cotizamos más, que ahora es más complicado. Lo que tú quieras, pero tienes una serie de prestaciones que, oye, te las estás pagando, puedes acceder a ellas. Te estoy dando esta información y lo único que te pido, que no requiere cotización, que no requiere ningún pago, es que te suscribas. Suscríbete, que tenemos que llegar a 1 millón de emprendedores. Todavía nos quedan unos pocos, pero todavía nos quedan. Venga, suscríbete. Y para el resto, 1000 gracias. Ya sabéis, compartir, invitar a todos esos amigos que tengáis por ahí que puedan estar interesados en esto del emprendimiento, a ver si conseguimos nuestro objetivo del 1 millón de emprendedores. Y como todos los días os comento también nuestro otro proyecto, Emprendimiento de Guerrilla, todas esas tácticas, herramientas, procesos que tenemos que poner en marcha para emprender con éxito, para tener un negocio rentable. Es un vídeo podcast diario con diferentes secciones que yo creo que os va a resultar muy, muy interesante. Os vais a una pestañita del navegador, YouTube, buscáis Emprendimiento de Guerrilla y os suscribís al canal, ya os digo, contenido diario. Pero si sois más de podcast, en todas las plataformas de podcast también tendréis ese contenido a diario para que, bueno, pues podáis poco a poco ir avanzando en esto del emprendimiento. Gracias, suscríbete. Prestación por desempleo. Como decíamos, los autónomos tienen derecho a una prestación por cese de actividad, que, bueno, pues tiene una serie de condiciones que han hecho que menos del 50% de las solicitudes sean concedidas, con lo que, bueno, pues al final esto que debía ser una garantía para el autónomo, que si termina su actividad pueda tener un balón de oxígeno, pues en la mayoría de los casos no se ha producido. Hay una serie de requisitos, por ejemplo, estar de alta en el RETA en el momento de la solicitud, estar al corriente de pago, muy importante para todas las prestaciones de los autónomos, poder justificar esa situación de cese de actividad, ahí es donde vienen los problemas a la hora de acceder a estas, prestaciones y, bueno, hay que haber cotizado al menos 48 meses anterior al cese y de una manera continuada al menos 12 meses justamente antes del tal. Estamos hablando que el periodo mínimo de cotización exigible son 48 meses anteriores al cese. 48 meses y 12 en los últimos 12. O sea, los últimos 12 deben de ser continuos. Prestación por maternidad y paternidad. Hombres y mujeres tienen derecho a esa prestación por maternidad o paternidad. Se ha igualado con las prestaciones que tienen los trabajadores por cuenta ajena. Y, bueno, los requisitos, fundamentalmente, estar afiliado y en situación de alta en el RETA, estar al corriente de pago en las cuotas. Y luego hay una serie de periodos mínimos de cotización. Para la paternidad, para los hombres, de 180 días dentro de los 7 años inmediatamente anteriores o 360 días a lo largo de la vida laboral. Maternidad, menores de 21 años, no hay plazo mínimo de cotización. Mujeres entre 21 y 26 años, 90 días en los 7 años inmediatamente anteriores al momento del inicio de la prestación o 180 días cotizados a lo largo de su vida laboral. Y para mujeres mayores de 26 años, 180 días de los 7 años inmediatamente anteriores o 360 días cotizados a lo largo de toda su vida laboral. Esos son los mínimos meses de cotización para poder acceder a la prestación por maternidad, por paternidad. Prestación por riesgo durante el embarazo. Los autónomos tienen derecho a esta prestación, las autónomas que tengan riesgo durante el embarazo, que hayan tenido que abandonar su actividad y, bueno, lo único es que nos va a hacer falta un certificado del Servicio Público de Salud que así lo diga, que hay riesgo en el embarazo y que, por tanto, podemos acceder a esta prestación por riesgo durante el embarazo. Prestación por incapacidad temporal, por IT. Bueno, pues la incapacidad temporal es esa situación en la que se puede encontrar un autónomo, en la que por una enfermedad, por un accidente laboral o no laboral, pues no puede realizar su actividad. Bueno, pues los requisitos para esta incapacidad temporal, estamos hablando de estar de alta o situación asimilada en el RETA, periodo de cotización importante, mínimo de 180 días durante los últimos 5 años y, bueno, pues estar al corriente de pago en las cuotas a la Seguridad Social. En caso de accidente y enfermedad profesional,
bueno, pues ahí no existe un periodo previo de cotización para poder acceder a esta prestación por incapacidad temporal, a las famosas ITs. Prestación por incapacidad permanente. Bueno, pues esta prestación lo que busca es cubrir la pérdida de las rentas salariales de aquellos autónomos que no puedan seguir realizando su actividad por una enfermedad o un accidente que les impida ejercer esa actividad profesional de forma definitiva o previsiblemente definitiva. Si la incapacidad permanente es producto de una enfermedad o accidente profesional, lo requerido será haber cotizado por accidente de trabajo y enfermedades profesionales, importante, y haberse acogido previa o simultáneamente a la cobertura de la prestación por incapacidad temporal. Prestación por fallecimiento. Dentro de esta prestación hay 3 tipos de pensión que pueden quedar: la de viudedad, orfandad y la de favor familiar. Y bueno, pues las condiciones para poder tener derecho a estas prestaciones son las siguientes. Si hablamos de fallecimiento por enfermedad común, se pide un periodo mínimo de cotización de 500 días durante los 5 años anteriores al fallecimiento. 500 días de los 5 últimos años de vida del autónomo. Si la muerte se deriva de un accidente, sea de trabajo o no de trabajo, o se produce por enfermedad profesional, no se exigirá un periodo mínimo de cotización. Además, si el autónomo no estaba dado de alta en el momento del fallecimiento, se va a exigir 15 años al menos de cotización. Y por supuesto, el autónomo tendrá que estar al corriente de pago de sus obligaciones con el RETA. No podrá tener deudas con la Seguridad Social. Y estas serían las condiciones que se tienen que dar en el autónomo que ha fallecido, pero como en todas este tipo de pensiones también hay otra parte, que es o bien el cónyuge o bien los hijos que van a ser beneficiarios de esta pensión, pues tienen que cumplir una serie de condiciones, como les pasa a los trabajadores por cuenta ajena. Y estas son las prestaciones que tienen los autónomos a la Seguridad Social y, bueno, pues las exigencias de cotización y los requisitos para poder acceder a ellas. Hasta aquí el vídeo de hoy. Te voy a pedir que te suscribas a este canal, que le des a este en la cabeza, que aceptes las notificaciones y si lo que quieres es seguir informándote de todas estas cosas que tienen que ver con el emprendimiento, aquí tienes más vídeos relacionados. Adiós, adiós.